Bueno gente, vamos a hablar un poco en este video de predicciones sobre una de las peleas que llama poderosamente la atención para este próximo evento enumerado de UFC 306, y me refiero a la pelea entre Brian Ortega y Diego López, una pelea que ya de por sí venía preparada en una instancia en ese UFC 303, una pelea que iba a ser con corto tiempo de anticipación, apenas una semana prácticamente de anticipación. Una pelea que no se llevó a cabo a fin de cuentas debido a que Brian Ortega en el corte de peso parece que tuvo algún tipo de problema médico en lo que fue la rehidratación y el corte en general, y por lo tanto dio el peso en la báscula, esto estuvo bien. Y después de eso ya no pudo continuar, ya no pudo hacer la pelea porque no se sentía en óptimas condiciones, y directamente la Comisión Atlética decidió que no debería seguir en esa pelea, que no debería continuar con el evento. Sin embargo, Diego López continuó con dicho evento y a fin de cuentas tuvo que pelear a peso pactado con apenas 4 horas de anticipación contra Dan Ige. Una pelea que realmente fue espectacular, una de las mejores peleas de la noche, uno de los mejores desempeños de la noche, porque fue una pelea si bien un poco cerrada, pero que a fin de cuentas en ciertos asaltos pues Dan Ige tuvo algo de destellos, pero por lo general Diego López sacó la mejor parte. Una decisión unánime se llevó a fin de cuentas Diego López y por lo tanto se llevó también la pelea. Una cosa realmente para enmarcar esa hazaña de Diego López, porque sinceramente tuvo muchísimos cambios a lo largo de esa semana. No solamente tomar una pelea con muy corto tiempo de anticipación, que lo que es una semana, lo que representa una semana, no hay absolutamente ningún tipo de preparación para ello. Luego cambian tu oponente, haces el corte de peso, cambian tu oponente y directamente hacen una pelea a peso pactado. Otra vez evidentemente Diego López hace de las suyas, logra hacer una pelea realmente espectacular, y no solamente esa, sino que antes de ella en el UFC 300 también hace un desempeño espectacular y un KO, y antes de eso otro KO, y viene de una manera bastante buena y significativa, que lo están posicionando en un lugar realmente privilegiado, y la UFC lo está compensando de la forma en darle esta pelea otra vez contra Brian Ortega, en directamente acomodarle esta pelea contra Brian Ortega, y nada más y nada menos que en la esfera, en Las Vegas, en un evento realmente importante porque representa el Día de la Independencia de México, por lo menos es lo que están festejando con dicho evento. O sea que el ojo público realmente va a estar encima de Diego López, realmente se va a llevar las cámaras. Puede que sí, si él logra hacer una pelea realmente excepcional contra Brian Ortega, si logra finalizar a Brian Ortega como venía finalizando casi todas sus peleas dentro de la UFC, exceptuando evidentemente esa última pelea con Dan Ige y la primera que tiene de debut directamente dentro de la compañía contra Movsar Evloev, una pelea que también tomó con muy corto tiempo de anticipación. Sin embargo, una pelea que estuvo a punto de que él la finalizara en múltiples ocasiones. No lo logró, perdió esa pelea por una decisión unánime, una cosa que llamó bastante la atención porque con tan corto tiempo de anticipación, y cuando digo corto tiempo me refiero también a una semana, Movsar Evloev no pudo acabar con Diego López, no pudo pasarle por encima a Diego López como si lo venía haciendo contra otros peleadores, no finalizándolos. Evidentemente Movsar Evloev, esto le falta dentro de su palmarés, le falta la finalización, no es el tipo que convence del todo, pero sí domina a sus rivales hasta cierto punto con esa lucha que él tiene, que es sumamente fuerte. Ahora bien, Brian Ortega, en contraposición, como todos ustedes saben, la última pelea que él tuvo fue contra Yair Rodríguez, una pelea que ganó por una sumisión, pero que sufrió bastante para llegar a obtener esa victoria en ese tercer asalto, apenas un minuto después que había comenzado ese tercer asalto. Por lo tanto, una pelea que en el primer asalto y en el segundo asalto se le complicó pero bastante. Yair Rodríguez lo conectó significativamente, le hizo varios knockdowns, estuvimos a punto de ver una finalización por parte de Yair Rodríguez. Sin embargo, Brian Ortega pues supo defenderse bien, supo sacar esa madera de peleador, esa madera de guerrero, y directamente remontó la pelea en ese tercer asalto. Vimos prácticamente una derrota para directamente Brian Ortega, porque realmente la pasó sumamente mal. Recibió muchísimo daño y sobre todo viniendo de 3 años prácticamente de inactividad. Recuerden que antes de esa pelea contra Yair Rodríguez había peleado también contra Yair Rodríguez, una pelea que a fin de cuentas la perdió, se marcó como un TKO, pero realmente se había lesionado dentro de esa contienda, y antes de esa tuvo una pelea por el cinturón indiscutido de las 145 libras contra Alexander Volkanovski, una pelea que perdió por una decisión unánime, pero que estuvo realmente cerca de finalizarla, porque cuando engancha esa guillotina, si todos ustedes recuerdan, estuvo bastante cerca, pero muy cerca de finalizar a Volkanovski. Sin embargo, muy complicado Volkanovski, muy compacto, muy difícil de someter de esa forma. A fin de cuentas, perdió esa pelea, evidentemente, y luego acumuló una racha de 2 derrotas consecutivas, esa y después contra Yair.
Luego se reivindica haciendo esta revancha directa que tuvo contra Yair Rodríguez, pero que a fin de cuentas es una pelea que le costó muchísimo, que recibió muchísimo daño, que casi estuvieron a punto de finalizarlo a él. Lo tumbaron, le hicieron knockdowns, pero logró sobrevivir. Por otro lado, Diego López, como ya les digo, viene con muy buen pie, viene finalizando casi todas sus peleas, y esta última, a pesar de que tuvo corto tiempo de anticipación para prepararse, a pesar de que tuvieron cambios de peso, a pesar de que le avisaron que había cambios de oponente con solo 4 horas de anticipación, a pesar de todas estas cosas, hizo una excelente pelea, hizo un desempeño a fin de cuentas excelente. ¿Quién creo yo para este próximo encuentro que vamos a tener, este Brian Ortega contra Diego López, que va a ganar? Yo creo que Diego López, directamente por lo que nos ha mostrado cada uno de estos dos peleadores. Es claro que Brian Ortega es un tipo que tiene un poco más, digamos, de experiencia dentro de la compañía. Sin embargo, en las últimas peleas no le ha ido bien del todo. Y específicamente en esta última, a pesar de que la ganó, a pesar de que sometió a Yair Rodríguez, no le estaba yendo bien del todo. En el striking es un tipo que deja muchísimo que desear. Si todos ustedes recuerdan esa pelea contra Max Holloway, pelea que por cierto Max Holloway terminó finalizando a Brian Ortega, pues Max Holloway le estaba enseñando prácticamente a lanzar ese 1-2, le agarraba los brazos y le decía: así es como tienes que tirar los golpes. Entonces ese striking de Brian Ortega no ha mejorado nada, porque en esta última pelea que tuvimos contra Yair, que vimos lo que podía hacer en el striking directamente, Brian Ortega dejó muchísimo que desear. Es un tipo que en el suelo sigue siendo un genio, sigue siendo un tipo muy bueno en su juego de suelo, en su jiu-jitsu, a modo de finalizar sus rivales, a modo de someter a sus rivales. Sigue siendo un tipo excepcionalmente bueno, pero en el striking deja demasiado que desear. Y si vas al suelo con un tipo como Diego López, que es también un maestro en ese departamento de la pelea, en el jiu-jitsu específicamente, pues te va a defender. Y si no te defiende, probablemente te pueda someter. Yo creo que aquí se pueden anular. Puede que los dos sean tan buenos hasta el punto de anularse en ese departamento de la pelea. Sin embargo, si la pelea queda de pie, si la pelea se va al striking, creo que Diego López es mucho mejor de lo que es Brian Ortega. Tiene un boxeo muchísimo mejor, pero ampliamente mejor del que tiene Brian Ortega. Y Brian Ortega es un tipo muy golpeable. Diego López empieza ese primer asalto metiendo demasiada presión. En cada una de las últimas peleas que hemos visto, cada vez que se cierra el octágono y directamente logra cerrar ese espacio, logra cerrar la distancia y hacer pelea prácticamente cuerpo a cuerpo, tiene una capacidad para lanzar 4 o 5 golpes consecutivos y efectivos sumamente buenas. Aparte de que no hay que mencionar la fuerza de pegada. Si combinamos esa serie de golpes consecutivos que logra hacer Diego López, que te engancha con directamente volados, que te golpea con varios cruces, o sea, es un tipo que combina muy bien, que te puede lanzar 2 ganchos y un volado, o 2 ganchos, un recto y un volado. O sea, es un tipo que combina muy bien esa forma de juego pegado, de todo el tiempo estar bien cerca de tu adversario y aprovechar esa corta distancia para lanzar varios golpes en línea y no rectos. O sea, son golpes consecutivos, son golpes en línea, pero que no son rectos, vienen de diferentes ángulos, y también lo sabe conectar muy bien, o lo sabe combinar muy bien con rodillas. O sea, es un tipo creativo a la hora de hacer este tipo de cosas y los hace desde una primera instancia. No espera ese segundo asalto, no espera a conocer cuán hábil es su rival, no espera a tantear un poco. No, en cuanto tiene la oportunidad, Diego López a corta distancia y lanza esta serie de golpes consecutivos. Y si a todo esto le sumamos que Brian Ortega es un tipo muy golpeable, es un tipo que tiene una muy baja defensa en lo que es su pelea de pie, no se defiende muy bien, deja muchos huecos, muchos espacios, una defensa bastante baja con las manos, no se cierra, no sabe desplazarse, es un tipo bastante malo, se pudiera decir, en su pelea de pie. Entonces, muy probablemente Diego López tenga la posibilidad latente y palpable de noquear a Brian Ortega en ese primer asalto. Pudiésemos ver otra finalización más de Diego López en ese primer asalto. Por lo tanto, en pronóstico para esta pelea, en predicciones, yo le doy un 60-40 a Diego López. Y le doy ese 40% a Brian Ortega porque, como ya les digo, la UFC, los deportes de combate, las MMA en general, son deportes sumamente impredecibles, que puede ocurrir lo que sea dentro de la jaula. Pero si nos atenemos al plan, si vemos lo que está directamente en el papel y observamos las últimas peleas de estos dos peleadores, solamente la última pudiéramos decir de cada uno de ellos, la que tuvo Brian Ortega con Yair y la que tuvo directamente Diego López contra Dan Ige, pues podemos ver de que Diego López no sufrió del todo, de que Diego López dominó esa pelea, conectó cuando quiso conectar, y ya en el tercer asalto, cuando estaba un poco más desgastado, cuando evidentemente ya le pasó factura hacer todos los cortes de peso, todo lo que tuvo que hacer, tomar la pelea aquí, tomar una pelea con corto tiempo de anticipación, todas esas cosas, el viaje, etcétera, todo lo que implica esa pelea que él tuvo, pues evidentemente ya se desgastó. Y aparte de todo lo que él intentó finalizar esa pelea en el primero y en el segundo asalto, entonces en ese tercer asalto
Dan Ige logró conectar un poco mejor, logró engranar un poco mejor la maquinaria y empezó a hacer un poquito más de daño. Sin embargo, no fue suficiente. Por otro lado, fue todo lo contrario. Brian Ortega ganó esa pelea bien, finalizó esa pelea bien, logró someter a un tipo como Yair Rodríguez. Le fue demasiado mal en ese primero y en ese segundo asalto, porque lo golpearon de todos los colores, de todos los lados, le hicieron knockdowns, etcétera, hicieron bastante daño significativo. Por lo tanto, al ver la capacidad que tiene Diego López de golpear, de ser un tipo que tiene una muy buena fuerza de pegada en esta edición de la 145, creo que Brian Ortega la tiene muy complicado. Creo que esta pelea la pudiera ganar sí o sí prácticamente Diego López, y de esta forma creo que se aseguraría una posición bastante privilegiada dentro de este ranking de la 145. No suficiente como para ir a pelear por ese cinturón indiscutido, pero sí una muy buena posición que próximamente, en próximas peleas contra próximos rivales, probablemente le estén dando pues una oportunidad titular con el tiempo, evidentemente, pero yo creo que le faltan una o dos peleas más. Desde mi punto de vista, esta pelea la tiene bastante ganada Diego López. Le doy un 60 para él y un 40 para Brian Ortega. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Seguramente estaremos haciendo análisis luego de que ocurra ese encuentro, pero yo sinceramente lo veo de esta forma. Diego López finaliza y muy probablemente en ese primer asalto a Brian Ortega. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.